Ok, banderas, Michelle. No está, ¿verdad? Bueno, acuérdense que hoy toca la exposición, ¿eh? Entonces, banderas, Michelle, ¿no? Chávez García, tampoco. Franco Montalvo. Franco Montalvo. Ok, Franco Montalvo. Luna Bautista. Buenos días, profesor. Presente. Luna Juárez. Okay. Meléndez Flores. Ay, Dios. Buenos días. Sí, buenos días. Mendoza Uribe. Presente, buenos días. Buenos días. Morales Lara. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Y Rodríguez Chaparro. Presente. Bueno, chicos, a ver, antes de pasar a las exposiciones, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la sesión pasada. Voy a intentar compartir mi presentación a ver si no me saca. Si no, pues ya, quito mi video y ponemos audio. Y después pasamos ya a lo que serían las exposiciones, ¿no? Déjenme compartir. Si me dejan de escuchar y de ver, me avisan, ¿vale? ¿Ven mi presentación? Sí, profesor. Ok. Bueno, ya lo de las clases de palabras lo habíamos terminado de ver la sesión pasada, bueno, más bien la definición de palabras, y estábamos viendo estábamos pasando con el asunto de los criterios para clasificarlas en categorías. Jacobo. Mande. ¿Cuál es el criterio semántico para la clasificación de palabras y a qué se refiere? No, dejo que otra persona conteste. ¿Mande? ¿No? Dejo que otra persona conteste, no. No sé. Vale. Alberto. Sí, profe. ¿Qué entendemos por criterio de clasificación de palabras y a qué se refiere? Yo por lo que sé sobre pues cómo se clasifican esas ciertas palabras, ¿no? En este caso se dividían en dos grupos, ¿no? Que eran las léxicas y las funcionales. Ajá, las palabras léxicas son aquellas que, pues, ahora sí que denominan esos ciertos puntos de persona, de lugar y cosas, ¿no? Pero se divide en 5 grupos, que son sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y pronombres. Y por otro lado, en las palabras funcionales son las que no poseen una detonación, ya a lo que nos referimos que son los artículos, preposiciones y conjugaciones. Ok, exactamente, ¿no? Criterios semánticos se refiere a la división en dos grupos de palabras, las léxicas y las funcionales, aquellas que, como dice Alberto, denotan personas, lugares, cosas, acciones o estados de cosas, y las palabras funcionales que no tienen una denotación específica, sino que simplemente se utilizan para relaciones gramaticales. Este criterio entre léxico y funcional es algo que se encontraron recurrentemente en la lectura. Sigue siendo un criterio funcional en términos de clasificación de palabras, pero como ya también se dieron cuenta, tiene sus propios, tiene sus propias deficiencias, ¿no? Las propias características que no necesariamente en la actualidad se consideran relevantes para clasificar las palabras. Maya del Carmen.
Sí, profesor. Tenemos 3 criterios morfosintácticos para las clasificaciones de palabras. ¿Cuál sería el primero? Perdón, es que estaba esperando a que mi dejara de hacer ruido. Por lo que me acuerdo eran los criterios, el criterio morfológico. ¿Está bien? ¿A qué se refiere eso? Era lo de aceptación de la fijación. O no aceptación de la fijación, ¿no? Ajá, eso. ¿Es lo único? Eso es lo que me acuerdo. Efectivamente, ¿no? Primero, el primer criterio morfológico sería un criterio que clasifica las palabras según su capacidad para aceptar o no fijación. Y también, como se habrán dado cuenta en la lectura, este criterio es hasta cierto punto muy relevante porque nos permite clasificar entre palabras flexionadas y palabras no flexionadas. La derivación no entra mucho en este asunto de la clasificación de palabras porque no necesariamente aporta información gramatical. Muchas veces aporta solamente información semántica, pero también sería relevante considerar este punto, ¿no? Vamos con Eilani. Sí, profesor. ¿Cuál sería el siguiente criterio de los morfosintácticos? ¿No? ¿Sí? Toman como base la forma flexiva y la información gramatical de las palabras. ¿Ese criterio cómo se llama? Es que no te alcanzo a escuchar del todo bien. Morfosintácticos. Exactamente, no. Y era lo que veíamos si tenía género o número. También tiene que ver la conjugación del... Si es un verbo, su conjugación. Y todo eso lo podemos resumir en qué término. O sea, lo de género, número, aspecto, tiempo, modo, ¿en qué lo podemos resumir? ¿Es su flexión? Sí, pero digamos que en términos de la explicación del criterio morfosintáctico, ¿cómo le llamamos a ese tipo de fenómeno o ese tipo de... Ay, no me acuerdo, pero fue. Ok, incluso la lectura también se lo encontraron de forma recurrente, que sería información gramatical, ¿no? O sea, tiempo, aspecto, número, género, etcétera, son informaciones gramaticales. Y también, como se dieron cuenta en la lectura, es muy relevante para entender... ya entraremos con más detalle con eso, pero para entender la diferencia entre formas que aportan información gramatical a través de morfemas, como los que tenemos en los primeros grupos, gatos, shat, cats, cat, y palabras que no necesariamente, que aportan información gramatical, pero que no necesariamente lo hacen a través de afijación, como en el caso de la supleción. O en sí, con el caso de la supresión, porque en ninguna, generalmente, son palabras no flexionadas ni categorías funcionales, como los adverbios, las conjunciones, etcétera, que no necesariamente tienen información de tipo léxico. A ver. Angélica. Sí, profesor. ¿Cuál sería el siguiente criterio morfosintáctico? Sería el sintáctico. ¿Y a qué se refiere? Bueno, lo que recuerdo era la posición relativa o absoluta de la palabra. Exactamente, ¿no? Es criterio que se basa en la posición relativa o absoluta de la palabra y el tipo de frases en el que aparece.
¿Me puedes decir por qué consideramos que es el criterio más importante? Era como que su formación de sus palabras, ¿no? O sea, como las reglas y Ujú. Pero en términos de lenguas, en general, ¿por qué consideramos que el criterio sintáctico es el más importante para clasificar palabras? bueno, lo que recuerdo bueno, de este criterio se basaba como que en el sujeto, ¿no? De, por decir, se me quedó un poquito más grabado fue lo de el enunciado, bueno, la oración que usted nos repetía que era del perro, robó el pollo, entonces, o sea, que aquí podíamos identificar cuál era el sujeto y cuál era el predicado, ¿no? Ujú. Sí, aunque en realidad un poco mi pregunta va más bien a lo que dice aquí, ¿no? En el sentido de que es el criterio más importante, y esto sí es algo que tienen que recordar, porque en términos generales no todas las lenguas tienen morfología, pero todas las lenguas tienen sintaxis. Ah, Entonces la clasificación de palabras la hacemos mejor considerando que todas las lenguas poseen una sintaxis, ¿vale? Y a partir de ese criterio podemos elaborar la clasificación de palabras, ¿sí? sí, profesor, gracias. Déjenme ver si alguien más ha llegado. Ok. Vamos con Mirari. Aguántame tantito. Mirari. Creo que no tienes micrófono, pero la pregunta sería, ¿a qué nos referimos con huecos sintácticos? ¿Tienes por ahí, Mirari? ¿Me escuchas? ¿O se dejó de compartir mi... ¿Me escuchan los demás? ¿O me sacó la plataforma? No, pero no se escucha, pero ya no se ve su pantalla. A la presentación ya no se ve. Mirari. ¿A qué nos referimos con huecos sintácticos? ¿Estás por ahí, Mirari? Por lo menos contéstame algo así como, sí, estoy aquí, ¿no? Buenos días, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién me habla? Mirari. Ah, ya. Ah, ¿ya tienes micrófono? Hace poco lo reparé, pero lo probé y me dijeron unas amigas que se escuchaba cortado. Entonces No, no te sé. escucho bien. Ahorita te escucho bien, ¿no? Ah, A ver, entonces, ¿qué son los lo, huecos sintácticos? es que no lo recuerdo muy bien, pero según yo, los huecos ahora sí que se rellenaban con las palabras léxicas. Ok, pero digamos, sí, pero ¿en qué sentido se llenaban? O sea, los huecos léxicos a qué pertenecen, los huecos sintácticos, perdón, ¿a qué pertenecen? Y se llenaban a razón de qué factor, es decir, porque no los llenamos con cualquier cosa, ¿no? Es como lo que veíamos aquí. No puedo llenar los huecos de robar con cualquier cosa, no puedo decir el piso robó un edificio, ¿no? Entonces, ¿qué tipo a qué nos referimos con los huecos sintácticos en el sentido de restricciones que tienen? Ya no te escucho, Mirari, no sé si apagaste el micro o... No, profe, se me olvidó por completo. ¿No? A ver, Dana, llegó Dana, ¿no? Sí, profesor. Por asistencia y participación, ¿qué entendemos por huecos sintácticos? Es lo que le da el...
como hay, lo que quiere decir la oración, su A ver, significado. Mirari ya te dio una pista, que sí, tienes razón. Son huecos que podemos llenar con palabras. ¿Cuáles serían las restricciones para llenar esos huecos? ¿Y a qué nos referimos con huecos sintácticos de las palabras? ¿Cuáles son esos huecos que se llenan? Sí, pero, o sea, por ejemplo, o sea, si te pregunto, ¿qué palabras tienen huecos sintácticos? ¿Qué me dirías? Mm, ¿No? Pues puede ser un verbo. ¿Solamente los verbos? Eh, Es interesante, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente presentación un poco más a detalle. No te preocupes, mamá. La asistencia ya la tienes. ¿Sí quién me habla? Yo, Mirari, ¿puedo Sí. decir algo? Ujú. Bueno, por ejemplo, es como que ese hueco es porque le hace falta un sentido, entonces le hace falta una palabra léxica que son, bueno, yo vi en el libro que marcaba que son las que tienen sentido. Ujú. Exactamente, pero a ver, ya que entraste en esta parte, esa idea de que necesitamos palabras para completar el sentido de las otras palabras, se refiere a qué tipo de aspecto de los huecos sintácticos. Uy, A ver, ¿alguien más que le quiera ayudar a Mirari? Sí, está bien, ¿no? Está No bien, nada más son, sería como una pregunta complementaria. son sustantivos. ¿A qué? No, Bueno, es que pregunta, bueno, me acuerdo que venían preguntas quién y qué, ujú, conforme, o sea, quién robó ujú, y qué robó. Bueno, ujú. y supongo que esa pregunta se le hace a todos los verbos para encontrar el complemento adecuado. Ok. Sí, sí, o sea, está correcto. Y un poco más adelante les digo, vamos a ver que todas las palabras léxicas requieren de complementos. Es un poco también como lo que vimos aquí. Yo no les puedo decir sin y nada más decirles sin y ya. Tengo que poner un complemento. Entonces, ¿ustedes dirían que la palabra sin también tiene hueco sintáctico o no? Me imagino que entre sí, como que no, sí. ¿Por qué sí? Como que no, a ver, Bueno, explícame. es que lo que yo tengo entendido es de que los huecos sintácticos son aquellos que tienen que ser susceptibles, ¿no? Ante la posición de la oración. Y me quedó muy claro de lo que dijo la otra vez, de que son aquellos agentes que deben de generar una acción, ¿no? Ya sea de un sujeto o verbo, ¿no? Para que ahora sí ya tenga sentido esa oración. Ojo, esto es importante porque, de hecho, es un error que cometiste tú, Alberto, pero les digo, no es que esté mal, ¿no? O sea, es un error en el sentido de que sí, es verdad, los verbos son las palabras más evidentes que poseen huecos sintácticos, pero no hay que generalizar que solamente son los verbos. Porque, por ejemplo, aquí les digo, yo no les puedo decir nada más sin, y no les puedo decir, que es un poco lo que vieron en la lectura, tampoco les puedo decir y no les puedo decir con, así, ¿no? Llego y les digo con, nadie me va a entender, ¿no? O llego y les digo por, o les digo de, no tiene ningún sentido que yo les diga esto, porque estas palabras que son funcionales, vean como también las funcionales, tienen huecos sintácticos porque necesitan de cosas que se le pongan al lado, como en el caso de sin.
también tienen restricciones semánticas, porque vean, yo les puedo decir sin la casa, sin las llaves, sin que yo supiera, pero no les podría decir sin, a ver qué algo que se me ocurre, sin cantadamente, sin hoy, sin ayer, bueno, sin ayer tal vez sí queda, ¿no? Sin, ¿qué otra cosa? Sin y, sin pero, tal vez haya contextos, pero muy difícil, sin pero, sin él, pero sin él no en el sentido de sin él como pronombre, en el sentido de sin aquella persona, sino sin él como artículo, sin él, o sea, sin que yo le pusiera, o sin la. No les puedo decir eso, porque tiene restricciones de tipo semántico y sintáctico que implican que su hueco sintáctico se debe llenar con determinadas palabras. Les digo, eso lo vamos a ver después. Simplemente sería con el apunte de decirles, los huecos sintácticos no pertenecen solamente a los verbos. Aquí se los pongo con el verbo porque es la palabra más evidente que tiene estos huecos sintácticos, ¿no? Que sí, efectivamente, serían el tipo de palabras que van a complementar al verbo tanto a nivel semántico como a nivel sintáctico. Por eso hacía esta pregunta Mirari, porque lo que me estaba diciendo ella en el sentido de las palabras o en el sentido de que las palabras que se le ponen al verbo complementan o completan el sentido del verbo, se refiere a la vertiente semántica de la palabra. Pero acuérdense, también tiene una vertiente sintáctica que nos habla de posiciones, ¿sí? Lo vamos a ir viendo después, pero por ejemplo, la posición en el caso de sin, tenemos una preposición que tiene un hueco sintáctico, y ese hueco sintáctico es posterior a la preposición. En prácticamente todas las lenguas que utilizan preposiciones, hay que pensar en el inglés y el francés, en el español, ocupan la preposición y luego tienen un hueco sintáctico que se llena con un determinado tipo de palabras a nivel semántico, pero también con un tipo de estructuras. Primero tienen un complemento y además las estructuras suelen ser, como vamos ahí, nominales, abajo es una oración relativa, esto lo vamos a ver en la siguiente parte del curso, ¿no? Para que lo sepan. Pero aquí en la tercera tenemos una oración de relativo que está pegada a la preposición y luego tenemos los sustantivos arriba con sus respectivos artículos. Entonces, aquí lo único que tendría que hacer, la única acotación que tendría que hacerse es que efectivamente vamos a tener huecos sintácticos, pero no son exclusivos de los verbos, ¿vale? Y que cada hueco sintáctico tiene su respectivo, tiene un aspecto semántico y un aspecto sintáctico. En el aspecto semántico hablamos del sentido que esas palabras aportan a esa palabra con huecos y cómo completa ese sentido, y a nivel sintáctico hablamos de posiciones de las palabras, ¿no? En cómo se posicionan las palabras. Como les decía, en términos de la preposición, su complemento, por ejemplo, siempre va a aparecer a la derecha. Y no les voy a decir la casa sin. Y no les voy a decir tampoco las llaves sin, que yo supiera sin. Tengo que seguir una estructura para que ustedes comprendan esa estructura. Sin la casa, sin las llaves, sin que yo supiera. Pero no puedo decir la sin casa, la casa la, o la casa sin, la sin casa, la casa, sí, ya les dije, ¿no? Sin las llaves, les puedo decir sin las llaves, pero no les puedo decir las sin llaves, o las llaves sin, no tienen ningún sentido. Les puedo decir sin que yo supiera, pero no les puedo decir que sin yo supiera, que yo sin supiera, que yo supiera sin. ¿Sí? Entonces tiene restricciones de dónde se van a acomodar los complementos de las palabras. Les digo, esto lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo después, pero solamente para que quede aquí claro, esta propiedad no es exclusiva de los verbos, ¿vale? Tenemos otro tipo de palabras, como los sustantivos, ya nos meteremos en eso después, que también tienen restricciones, las preposiciones, las conjunciones, que también tienen huecos sintácticos y que tienen una vertiente semántica y una vertiente sintáctica, ¿vale? ¿Sí queda claro esto o no? Sí, profesor. ¿Sí?
Bueno, conste porque esto va a venir en el examen. Entonces, después tenemos lo de actos de habla, que ya lo vimos, y solamente les agregué en la presentación este ejemplo con las descripciones, para ver si quedó un poco más claro, ¿no? La frase el perro es referencial, como habíamos visto aquí. Referirse refiere a estructuras que denotan ciertas entidades. El perro es referencial, la frase el pollo es referencial porque se refieren a un tipo específico de entidad. Aquí quizá me faltó poner que también el verbo robar es referencial en el sentido de que denota una acción. Entonces, las tres frases son referenciales. Y en el análisis tradicional diríamos que solo el perro es el sujeto y robó el pollo es el predicado. Pero, como les explicaba en la sesión pasada, si tanto el perro como el pollo son referenciales y además comparten la misma composición o estructura, artículo más sustantivo, ¿cómo damos cuenta de la intuición que tenemos como hablantes de que quien hace la acción es el perro y no el pollo? ¿Y por qué además la frase el pollo queda incluida junto con el verbo en el predicado? Porque nosotros cognitivamente hacemos un corte entre la frase el perro y luego hacemos entre la frase el perro y la frase robó el pollo, porque sabemos que el perro está haciendo la acción y no el pollo. ¿Pero por qué? Si a nivel estructural, tanto la frase el perro como la frase el pollo están compuestas de la misma manera. Y esto tiene que ver con la posición que adquiere cada frase con relación al verbo. Vemos que la palabra el perro, que es un poco lo que dice aquí, ¿no? Lo que dice el siguiente punto. Un acercamiento preliminar es que este hecho va más allá de la distinción semántica entre sujeto y predicado, y que probablemente tiene que ver con la posición que ocupan ambas frases con relación al verbo. Primero aparece el perro y como hablantes del español sabemos que quien hace la acción aparece primero generalmente antes del verbo y quien recibe o padece la acción aparece generalmente después del verbo. Por eso sabemos intuitivamente que el perro es el sujeto y que robó el pollo es el predicado. Pero en términos de sujeto y predicado esto no es evidente porque ambas frases comparten la misma estructura. No sé si con este ejemplo, con los colores y con la explicación que está aquí, les quedó más claro cuando leyeron esta parte. Sí, me parece que con el ejemplo queda más claro. Sí, y con los colores igual, o sea, la idea un poco era para que tuvieran conciencia de esto, ¿no? Pero esto no va a venir en el examen, lo del predicado y el sustantivo, pero simplemente era como para cuestionar estas ideas, ¿no? Y con eso habíamos terminado la presentación pasada. Muy bien, pues ahora sí vamos a pasar a las exposiciones. Veo que dos compañeros no vinieron. El primer equipo sería Daniela, Dana y Alberto. ¿Sí, no? ¿Les toca el 3.1.2? Sí, así es, profe. A ver, entonces, ¿tienen el material? Creo que la plataforma de Teams está configurada para que compartan presentación y puedan encender su cámara. Yo me voy a quitar de aquí, entonces, o sea, no de aquí de la computadora, pero me voy a salir de foco para que ustedes prendan su cámara y puedan compartir el material que hayan hecho o lo que tengan que decir, ¿vale? Y después ya hacemos resumen y discutimos la exposición. Profe, pero no hay problema si pasamos sin nuestra otra compañera. No, ya haremos, como les digo, haremos evaluación ya, cuando acabemos las exposiciones les explico cómo va a ser la evaluación y pues yo voy a ir dando seguimiento de lo que ustedes hagan. Pero no hay problema en eso. Ok. Ya voy. Tienen material, también si lo pueden compartir para que los compañeros lo puedan descargar. Sí, profesor. De hecho, estoy buscando el material.
Recuerden que cada exposición mínimo 20 minutos, entonces tienen hasta las 8, después a las 8:20 y luego 8:40, ¿vale? Sí, me dicen si ya se ve mi pantalla. Yo no veo nada, no sé si los compañeros ven. No, no se ve, Danita. Ah, ya se ve. Bueno, buenos días compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre las categorías variables e invariables por Jesús Alberto Mendoza Uribe, Daniela Michelle Banderas Martínez y yo, su servidora. Bueno, pues las palabras se van a clasificar en dos grupos que son las variables y las invariables y a continuación vamos a explicarles un poquito. Bueno, yo les voy a hablar sobre las categorías variables, que, bueno, cabe mencionar que las categorías que utilizamos tanto para expresarnos oralmente y por escrito, pues, ahora sí que tienen esas ciertas características diferentes. Por ejemplo, aquí en donde estamos viendo en esta información es de que las palabras variables, son las que poseen unos cambios de forma y de flexión. A lo que me refiero que son tiempos, número, persona, modo, en fin, ¿no? Así, en diferentes formas. Luego, estas están presentes en sustantivos, nombres, determinantes, verbos, adjetivos y pronombres, ya que más adelante les daré unos ejemplos, ¿no? Sobre eso. Y si estamos hablando en cuanto a los verbos, por ejemplo, aquí tenemos el verbo comer, que a mí se me ocurrió ponerlo, que es cuando se tiene diferente conjugación, ¿no? Por ejemplo, aquí en el yo como, estamos hablando del ahora. El yo comeré, pues le da sentido de que vamos a hablarlo de más tarde. Y ellos comieron, pero pues del pasado, ¿no? Ahora sí que esto va a suceder en diferentes tiempos de los verbos, ¿no? La siguiente, por favor, Dana. Gracias. Ajá, bueno, como les había mencionado, existen principales categorías gramaticales, ¿no? Bueno, para saber distinguir las clases de palabras, que en este caso serían las categorías gramaticales, es muy importante comprender su funcionamiento tanto como en el lenguaje para que ahora sea de su uso correcto, ¿no? Como se los había mencionado, existen 5 grupos, que están los sustantivos y los nombres. Aquí, como lo dice su nombre, pues es la clase de palabras con las que nombramos las cosas, ¿no? Que aquí es donde entran las cosas, personas, sensaciones, ideas, sentimientos, etcétera, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser las palabras amigo, puerta, calor, esperanza, libertad, ¿no? En fin, ¿no? Pero una cosa muy importante aquí de los nombres es de que admiten la flexión de género, que hablamos del masculino y del femenino. Y también entra en la categoría de que es numeral. ¿A qué me refiero a numeral? Que sería del singular y del plural. Por ejemplo, si hablamos de singular y plural, puede ser la palabra amigo, amiga, amigos, amigas, en fin, ¿no? Por otro lado están las determinantes. Estas son las clases de palabras que concretan el significado de los nombres. Aquí es donde se presentan por artículos y por cantidad. En cantidad me refiero a que son numerables. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, puede ser las palabras tres, mi, tú, los, unas. Por ejemplo, si hablamos de unas, no sé, unas mochilas, por ejemplo, o los elefantes. Ahora sí que se le da esa cierta cantidad, ¿no? Por otro lado están los verbos, que aquí es donde están expresadas las acciones, acciones, estados o procesos, que como lo había mencionado en la anterior diapositiva, es de que se pueden conjugar, que aquí es donde admiten flexión de persona, número, tiempo y modo, como en el ejemplo del verbo comer que les había comentado. Por otro lado están los adjetivos. Aquí es donde se refiere de forma directa o indirecta a un nombre o a un sustantivo y especifica o completa su significado, ¿no? Aquí, por ejemplo, es como si estuviésemos hablando
del complemento. Aquí es lo que define a la otra anterior palabra. Por ejemplo, entraría la palabra alto, no sé, caliente, corto, difícil. El examen estuvo difícil. Ahora sí que estamos hablando de la palabra que hace referente, ¿no? A lo que es, ¿no? La mesa es muy alta, por ejemplo, ¿no? Y todo eso. Y por último están los pronombres, que aquí es donde esta clase de palabras sirven para indicar o señalar a las personas u objetos sin nombrarlos directamente. Ahora sí que aquí es donde los conocemos como los pronombres personales, que aquí sería, por ejemplo, él, ellos, yo, tú, o sea, mi primo pues está estudiando, por ejemplo. Pero para sustituirlo, pues podríamos decir, él está estudiando, pero pues ya sabemos a qué nos referimos. Y pues ahora le doy la palabra a mi compañera Dana. Sí, bueno, las categorías invariables son las que no presentan ninguna variación de género o número. Y esto quiere decir que en su formación no hay ningún tipo de morfema flexivo y que no permanecerán sin cambios. Eh, Bueno, aquí hay un ejemplo que dice, si utilizamos la expresión de noche, no pueden distinguirse alguna información flexiva. En cambio, si decimos eso era de ella, podemos notar que pues el rasgo flexivo que tiene de este género presenta de manera implícita. Y bueno, las palabras flexivas son aquellas que pueden llevar morfemas flexivos, son palabras y modifican una palabra de género con una variación en cuanto al género, número o persona. Aquí hay un punto bien importante que dice la flexión no se puede concebir como la información que corresponde a un segmento gramatical. Aquí puse un ejemplo de, por ejemplo, niños, que es de un género masculino, pero es la tercera persona del singular, por la S, niños. También amiga, que es del género femenino, pero sin embargo es singular. En la tercera, que es alto, que es del género masculino y también es singular porque no tiene una S y eso es lo que prácticamente los convierte en plural. Y ojos, que es un género masculino, pero también es plural. Vale, cabe mencionar que por último las consideraciones es de que cuando hablamos de flexión, pues ahora sí que esta información no debe de tener una autonomía sintáctica, sino ligarse a otra, como se había mencionado en lo que yo había dicho, que hablamos de número, tiempo, aspecto, etcétera, ¿no? Ahora sí que en cuanto a también estas flexiones aparecen ya sea en diferentes formas, ¿no? Según sean las condiciones gramaticales, como lo había mencionado, ya sea las categorías variables de sustantivos, nombres, verbos, etcétera, ¿no? Y lo que nos referimos a lo que son las categorías invariables, ¿no? Ahora sí que es dependiendo, ¿no? Y por otro lado, las palabras flexivas ahora sí que tienen concordancia. Porque aquí es donde es donde lo que permite establecerse, ¿no? En relacionarse en las que no podrían existirse. Eh, por otro lado, también está la diferencia fundamental, que son las palabras que manifiestan información flexiva y participan en concordancia. Y por último, una palabra que cuando tiene flexión es cuando tiene unos rasgos flexivos que no es del mismo. Aquí es cuando hablamos de unas palabras de las que son de rasgos explícitos y de otras no. Mm, Y esto ha sido por todo y pues espero que les haya sido de su agrado. Gracias. Ok, chicos, ¿alguna pregunta para sus compañeros? En relación a lo que ustedes leyeron, a lo que ustedes vieron en la lectura, ¿alguna pregunta? Sí, Dani. No, nada, solo aplaudí. ¿Preguntas? ¿No? Porque yo sí tengo varias. A ver.
Vale, sí, comprendieron muy bien la diferencia entre variables e invariables, pero ¿a qué se refería el autor con que las informaciones gramaticales se pueden codificar como formas ligadas y como formas libres? Daba un ejemplo comparativo entre el español y el inglés. ¿A qué se refería con ese ejemplo? Categorías ligadas y, ¿cómo dijo? Y libres. Decía que las informaciones gramaticales se pueden codificar como formas ligadas y formas libres. Y daba un ejemplo del inglés con relación al español. ¿A qué se refería con eso? Bueno, conforme lo que yo entendí de que las categorías ligadas o formas libres ligadas es cuando deben de tener una cierta concordancia o una cierta conexión, ¿no? Ya sea de pronombres o que lo unan junto con un verbo o adjetivos. Pero en cuanto a las formas libres, es de que pues puedes hacer infinidad de palabras, ¿no? O sea, así para ya poderle darle sentido. Bueno, es lo que yo entendí. Ok, a ver, ¿cuál es el ejemplo que da? Bueno, yo tenía la idea de que las formas libres son los morfemas léxicos, eh, como referentes a... No, me estoy revolviendo. Es como las pequeñas palabras, bueno, la raíz, Ajá. que es, por ejemplo, no sé, gato, Ajá. gata. Pero Y las formas ligadas son los sufijos. esos ejemplos que me das de gato y gata son formas libres. Por lo que acaban de exponer, ¿ustedes dirían que esos son formas libres? En gato y gata tenemos formas libres. ¿No? Ok, ahorita voy a ir hacia allá para responder esta pregunta con ustedes. Pero lo hago justamente para que vean en dónde fueron los fallos de la interpretación del texto, porque era esto importante. Otra pregunta. Lo de concordancia bien, lo entendieron, creo que entendieron bien esta situación, aunque no sé si entendieron bien, y a lo mejor esa sería otra pregunta, ¿a qué nos referimos con que la concordancia permite ciertas cosas que en otras lenguas no? Pues bueno, es el género, número y persona, ¿no? De hecho, también daba un ejemplo comparativo entre el inglés y el español. Y nos decía, la concordancia en X lengua permite esta estructura y la concordancia en esta otra lengua no permite esta estructura. ¿Se acuerdan del ejemplo? Era con respecto de la concordancia es cuando se habla de un género y un número, ¿no? Yo que recuerde era el ejemplo de el libro de María, ¿no? Que ahí es donde se le da un cierto sujeto, pero sabemos de que esa cosa le pertenece a otra, ¿no?
Y luego, ¿y cuál era la diferencia con el inglés? Esto es importante, o sea, sí un poco para ser incisivo en las preguntas lo hago, pero para que vean que para leer o cuando leemos, tenemos que fijarnos mucho en estos detallitos, porque en realidad la parte 3.1.2, claro, se refería a las palabras variables e invariables como lo expusieron ustedes, pero en realidad se enfocaba más en las palabras variables. Y justamente hacía este tipo de anotaciones, ¿no? En la concordancia, forma libre y forma ligada. Y después ustedes mencionaron algo que por lo que yo vi en su presentación, no creo que no entendieron del todo bien o no supieron cómo explicarlo. Y esta sería mi tercera pregunta. Dice el autor que existen palabras con flexión y existen palabras con rasgos de flexión. ¿A qué se refiere con esa distinción? Pues es la modificación de la palabra, de lo que realmente pues puede definir si es singular o plural. Bueno, yo investigué aparte y eh, esos ejemplos que tenían ahí pues me quedaron bastante claros porque yo dije, estaba el ejemplo de ojos, por ejemplo, es masculino, pero es plural por la S, y es lo que usted también nos explicaba, ¿no? Que la S, pues realmente sí hace un gran cambio en la palabra, porque pues ya si estamos estamos diciendo una oración y no hay concordancia en la última, por ejemplo, palabra que quieras decir que sea, no, me estoy revolviendo. Ok, a ver, ese ejemplo que me das de ojos entraría en el sentido de palabras con flexión o palabras con rasgos de flexión, o es lo mismo, o entra en las dos categorías. ¿Lo podrías volver a decir? O sea, el ejemplo que me das de ojo y ojos, ¿lo clasificarías como palabras con flexión o como palabras con rasgos de flexión? ¿O serían las dos cosas al mismo tiempo? Pues yo digo que en cuanto a la palabra ojo se refiere de que puede ser en ambas cosas, ¿no? Porque si hablamos de flexión, se supone que la flexión es cuando se le debe denominar el número y persona, ¿no? Si estamos hablando de ojos, es de que hablamos de un cierto sujeto y es del plural, ¿no? Porque estamos hablando de varios, ¿no? Y en cuanto a aspecto, ¿no? Y todo eso. Porque eso es a lo que se refiere la flexión. Y en cuanto al otro concepto que dijo, pues también entraría de esa forma, de esa flexión, ¿no? También. Pero, por ejemplo, entonces tú dirías que la palabra ojos o el caso de ojo y ojos, los dos son palabras con flexión y palabras con rasgos de flexión. Pues sí, porque también tendría sus rasgos, ¿no? De flexión a lo que se le caracteriza, ¿no? A esa persona. Digo, bueno, sí, Ok. al objeto, pues, ajá. Ok. Pues no se preocupen, chicos, no pasa nada. Y luego vamos con la siguiente pregunta, que sería la última. Dice el autor que hay informaciones flexivas interpretables y informaciones flexivas no interpretables. ¿A qué se refiere con esta distinción? Las informaciones flexivas es cuando aparecen ciertos morfemas, formas libres, ¿no? O formas ligadas, que es cuando entran en propiedades gramaticales de una lengua, ¿no? Aquí es donde manifiestan ciertas relaciones de concordancia, ¿no? Ok, eso sí, digamos, en español sobre todo se nota esto, pero ¿a qué nos referiríamos con que ciertas concordancias, porque él lo pone de esta manera, son informaciones flexivas interpretables y ciertas informaciones flexivas no son interpretables?
Esto es muy relevante porque este es uno de los, incluso lo voy a poner con un ejemplo práctico en la actualidad. Este es uno de los ejemplos, o este es una de los argumentos que se ponen contra el lenguaje inclusivo, porque justamente habla de esta distinción. ¿A qué se refiere el autor con esto? ¿No? Sí, si estamos hablando en cuanto a la información que sea interpretable, yo recuerdo Ajá. este ejemplo que era de las acuarelas, ¿no? ¿Cómo decía? Ajá, Era las... Ay, ¿cómo exactamente. decía? Estas Estas bonitas bonitas... acuarelas. Ándale, estas bonitas acuarelas, ahora sí que aquí está presente lo que es la manera interpretable, porque ciertamente aquí se le da lo que es del rasgo o de este género femenino, ¿no? Porque la palabra estas, pues nos referimos a femenino, bonitas igual, ¿no? Y acuarelas, ¿no? Ahora sí que todos estos rasgos de manera plural, por así decirlo, Ajá. se le denomina de este rasgo que es femenino, ¿no? Porque Ajá. ahora sí que aquí se le denomina, mm, pues sí, ¿no? Ahora sí que es plural interpretable, ¿no? Y aquí me acuerdo de un ejemplo de que de que el género, pues se puede interpretar en varias veces, ¿no? Como en la oración también de La niña es alta, también creo que era otro Ajá. ejemplo, Sí, de la que ese es también otro ejemplo. entraría ahí, pero no en otras, como por ejemplo que era la puerta es alta, ¿no? Y así es lo que yo recuerdo. Ok, más o menos le atinaste, ¿no? Todavía le faltó un poquito, pero vamos a ver. A ver, primero, él distinguía entre formas ligadas y formas libres. Y decía, tenemos información gramatical que podemos expresar tanto con un morfema flexivo, como en el caso del español cuando decimos cantaba o cantará, sería el mejor ejemplo para contrastarlo con el inglés. Y decía, vean cómo en este ejemplo ustedes no pueden decir can't, sino que le tienen que poner el morfema ara. Estoy aquí, donde están lo de morfema libre y morfema y forma libre y forma ligada. Le tienen que poner el morfema ara, cantará, para que den la idea del plural. Pero ¿qué pasa con el inglés? Que es información gramatical que se aporta con su morfema ligado en el español, en inglés esa información gramatical se codifica con una forma libre que sería will, he will sing. Entonces decía, lo primero que hay que distinguir es que la información gramatical que podemos aportar en una lengua, en esa lengua puede representarse a través de un morfema ligado, pero en otras lenguas, como en el inglés, esa misma información gramatical se puede expresar mediante un morfema libre. ¿Sí? Y es lo único a lo que se refería. No sé si esto queda claro a los que hicieron la exposición y a los otros, a los otros chicos que en teoría leyeron todo esto, ¿no? Pero no sé si queda claro esto. Es que yo creo que no nos supimos, bueno, yo no me supe explicar bien, pero sí tenía la idea. Sí, aquí les digo, el asunto es ese, ¿no? Porque no no todas las lenguas codifican la misma información de la misma manera. Unos son formas libres y en otras se codifica como formas ligadas. Luego ponía el ejemplo de la concordancia, y esto solamente se refería a que como en español tenemos un exceso de concordancia, incluso él daba el ejemplo de los hablantes extranjeros que decía, los hablantes extranjeros piensan que es excesivo la concordancia en español, que es inútil porque no estamos expresando ninguna información nueva. Si yo digo la niña o como estas bonitas acuarelas que decíamos, pues todos son femeninos. Y decía, pero en español esto tiene una función porque podemos elaborar estructuras que en inglés no se pueden justamente porque el inglés no tiene flexión, no tiene esta característica de flexión. Y él ponía este ejemplo. ¿Qué tan enfadada dejó Pedro a María? Porque cuando yo digo enfadada, sé que ese adjetivo se refiere a María. Pero yo no puedo decir how angry did Peter leave Mary, porque no sé a qué angry
¿A qué persona se refiere? Si a Peter o a Mary. ¿Sí? Entonces decía, la concordancia en español permite generar estructuras o permite mover los elementos de una manera que en inglés no se puede porque al inglés le hace falta esta concordancia. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, sí es cierto, profe. Ahora sí que ahora sí que en cuanto a inglés se le agrega ese cierto modo, ¿no? De he will sing, si estamos hablando de futuro, ¿no? Y en cuanto a how angry did Peter, pues sí sería eso, ¿no? Que no tiene esa cierta flexión. Sí es cierto. Sí, y como no tiene flexión el adjetivo angry en inglés, yo no sé si se refiere a Peter o si se refiere a Mary. Entonces Sí, yo no puedo exacto. elaborar esta estructura en inglés, en español, sí. Y luego decían que la distinción entre palabras con flexión, esto es muy importante porque ustedes me daban el ejemplo de ojos y dicen, son palabras con flexión y palabras con rasgos de flexión. Y lo cierto es que el ejemplo de ojos solamente serían palabras con flexión. Porque aquí lo que hay que entender es que esto se refiere a si las informaciones gramaticales se dan a través de pautas explícitas, como por ejemplo en la niña o en el niño, porque ese morfema lo podemos cambiar a un masculino y me va a dar niño, y entonces tenemos información gramatical en palabra con flexión, porque esa palabra se flexiona, adquiere flexión, y luego tenemos palabras con rasgos flexivos, porque las palabras no se flexionan. Y él daba ejemplo de la mano, porque yo no digo mana, y si digo mana, estoy hablando de otra cosa. Dice, entonces tenemos ahí una palabra como en mano, y también daba el ejemplo de yo, porque yo no digo yo y digo ya, o digo yo para referirme al masculino y digo ya para referirme al masculino, eso no tiene ningún sentido en español. Entonces dice, estas dos palabras en realidad no presentan flexión, entonces son palabras invariables. Mano presenta flexión de género, pero no de número, perdón, de número, pero no de género. Por eso les digo, ojos presenta flexión de número, presenta flexión de número. Ahorita vamos a ver que ese ejemplo presentaría género, pero con la tercera exposición. Entonces dice, estas dos palabras son invariables, pero si usted se da cuenta, cuando usted dice la mano, su artículo tiene que ir en femenino. Eso quiere decir que la palabra mano tiene un rasgo implícito de género y por tanto es una palabra con rasgos flexivos, porque no se flexiona, pero sí tiene género. Y lo mismo dice con el pronombre yo. Dice, usted tiene una palabra invariable porque no puede decir yo ya para expresar género, pero usted puede decir yo soy alta y yo soy alto. Y ese yo puede ser tanto masculino como femenino. Entonces tiene rasgos implícitos y por tanto serían palabras con rasgos de flexión. ¿Sí queda claro esto? Por eso la palabra ojos entra, pero en la categoría de palabras con flexión. Las palabras con rasgos flexivos son aquellas que no presentan procesos morfológicos y que sin embargo podemos deducir por su comportamiento sintáctico. Yo soy alta y yo soy alto, que sí poseen un rasgo de género, por ejemplo. ¿Sí? Y esto decía justamente con lo que les subrayo aquí la cita, la flexión se puede concebir como la información que corresponde a un segmento gramatical, una unidad que se puede cortar o aislar físicamente, como en el caso de niña y niño, o como una información gramatical, aquí tendríamos que poner que no se puede cortar o aislar físicamente de la palabra, que desempeña algún papel en la sintaxis, se corresponda o no con un segmento. Y es lo que pasa en mano y lo que pasa en yo. Tenemos información gramatical que desempeña un papel en la sintaxis, pero que no está representado por ningún segmento morfológico. Entonces, a eso se refiere con palabras con flexión y con rasgos flexivos. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Sí, profesor. Y luego, informaciones flexivas interpretables e informaciones flexivas no interpretables. Y justamente daba el ejemplo de estas bonitas acuarelas. Aquí la pregunta que yo haría a Alberto cuando dé el ejemplo es, ¿las acuarelas tienen el rasgo interpretable de ser femeninas?
Puede ser, No, yo creo que sí, ¿no? Femenina. ojo, por eso les decía, esto tiene que ver un poco con la cuestión del lenguaje de género, porque es uno de los argumentos que se da. En realidad no podemos decir que acuarelas tenga el rasgo femenino. Tiene rasgo plural porque es como decía el autor, podemos decir que tenemos 10 acuarelas y entonces sí tenemos efectivamente 10 objetos que reciben el nombre de acuarelas. Pero yo les preguntaría así, de esta manera, ¿son hombres o mujeres las acuarelas? Pues es un objeto, ¿no? Exactamente. Por eso el rasgo de género femenino no es interpretable, porque no podemos decir que esos objetos tienen sexo. Pero sí podemos decir que esos objetos tienen número. Y luego dice, también tenemos casos en que la concordancia, donde está estas bonitas, es una información flexible, no interpretable, porque en realidad el plural lo da las acuarelas. Sabemos que hay muchas acuarelas, pero estas bonitas no nos aporta número. Solamente nos está diciendo que cada una de esas acuarelas que tenemos son bonitas, pero no nos está diciendo nada sobre el número. Si yo digo estas bonitas, nadie me entiende. Tengo que decir acuarelas para saber a qué objetos o clase de objetos me estoy refiriendo. Ya no tendría como que coherencia, ¿no? En lo que estamos diciendo y no tendría coherencia, ¿no? Sí, exacto. O sea, es coherente en el sentido de que tenemos que poner esas palabras flexionadas, pero aquí les digo, lo que hay que entender sobre todo es que hay palabras cuyo rasgo flexivo no es interpretable. Incluso aquí pone el ejemplo de la niña es alta, en donde decimos, el género efectivamente es interpretable en la niña, porque la niña sabemos que es de género o de sexo femenino. Entonces ahí el género es interpretable, no en el caso de las acuarelas, ¿no? Y si yo dijera las niñas, también tanto el género como el número es interpretable, porque me estoy refiriendo a individuos que tienen género del género femenino, y además, o que son mujeres, y además son varias. Y por eso es interpretable. Pero si yo digo la puerta es alta, ahí el género no es interpretable porque la puerta, yo no puedo decir si es hombre o mujer porque no tiene ningún sentido esa pregunta. Entonces, simplemente tiene género femenino, pero por cuestiones de índole gramatical. Solamente habría que entender esto, ¿no? Es importante que estudien estas cosas porque en el examen va a haber por lo menos 3 preguntas, una por cada exposición que se van a relacionar con estos temas, ¿vale? Y ustedes tienen que ser capaces de resolver esto. Entonces, ¿hasta ahorita alguna duda con la exposición 3.1.2? ¿Dudas tanto de los que expusieron como de aquellos que no? No, profe, bueno, de mi parte no, gracias. No, pensé que les hablaban los demás. No, profesor. No, ok. Las demás, ¿no? No, profesor. ¿Sí? Sí, dime, Dana. Dana, es la perdón. No, digo que no. ¿Me dijiste que no? Ok, bueno. Entonces vamos con mi segundo equipo, que sería Fati, Mirari y Jacobo. Me cierro el micrófono y le cedo la palabra. Vamos. ¿Me escucha, profe? ¿Sí? ¿Tienen algún material que compartir, algo que darnos? Sí, tuvimos un pequeño inconveniente, entonces, yo tengo una imagen y tengo yo mi información, no sé si quiere que la pase a decir mi información. ¿No la puedes compartir a través de pantalla? Sí. O sea, igual la puedes subir si quieres al chat o la puedes compartir, pero si la podemos ver en pantalla para que la veamos todos, también estaría bien. Creo que ya están viendo mi pantalla. Vemos algo, pero no se ve lo que pusiste. ¿Pusiste ya la imagen?
De Ahí, la... ahí. Ya está, ya. Sí. Bueno, como le comentaba, tuvimos un inconveniente con lo del equipo y pues hoy solo estoy yo. Y pues les vamos a hablar de las categorías léxicas y las categorías funcionales. ¿Y Jacobo Prácticamente se fue la o por qué no va a Jacobo, participar? Ah. No, o sea, pregunto nada más si no está aquí o no va a participar o ustedes decidieron que él no que solamente hablarás tú. O sí. si no pueden decir esto, igual lo dejamos para la evaluación. Bueno, es que de mi compañera Fátima, pues no se pudo conectar, pero de mi compañero Jacobo no sé Ok, bien, la verdad. bueno, no importa, ahorita a ver quién. Sí estoy, pero ¿cómo que la Adelante, dejamos? Adelante, Miral. Tenemos las categorías léxicas que prácticamente, como hemos visto, son las palabras con significado, ya que en esta viene todo lo de verbos, adjetivos, adverbios, pronombres, ya que si yo les digo la palabra casa, pues ustedes ya van a tener una idea de qué es esto. También, bueno, de estas designan cosas, personas, acciones, cualidades, propiedades y modos de actuar. Estas sí pueden coordinarse ya que como son verbos, adjetivos y eso, yo puedo decir es alto y peligroso y no tengo que tener como una regla gramatical como tal para yo decirlo. También ¿todavía se me escucha? Perdón. Sí, sí se te escucha. Ok. Entonces, prácticamente estas no tenemos que seguir una regla como tal para la hora de formar como la oración, o sea, tienen un significado tal cual. Y en las funcionales, las categorías funcionales son las palabras sin significado. Como hace un rato el profe nos explicaba que si yo llego y les digo la palabra con, no va a tener ningún significado, ya que no se sabe como el contexto de o le hacen falta propiedades. Por eso estas categorías funcionales dependen de otras para que puedan tener un significado. Y en esta tenemos información gramatical, que prácticamente tenemos los artículos, el, la, lo, las preposiciones de, entre, con y sin, y conjunciones, que es y, pero y sin embargo. Estas no coordinan ya que en estas sí tenemos que seguir un orden como que gramatical, reglas para que pueda tener un sentido. Porque si yo les digo la palabra mi y tu profesor, no tiene como coordinación, concordancia. Si también yo les digo esa y la mujer, tampoco. Entonces, si lo queremos ver como un ejemplo, las palabras léxicas, tomémoslo como un carro. Las léxicas son la puerta, el toldo, todo lo que es el cofre, y las funcionales va a ser todo lo que nos va a ayudar a unir esto, ya que van a ser como tuercas, las llantas, y pues de esto pues ya tenemos el funcionamiento del carro completo. Esto es lo que pasa con las léxicas y las funcionales ya nos dan la oración. ¿Alguien tiene una duda o algo? Jacobo, entonces no tienes ningún material. No, profe. Vale, entonces, ¿alguna pregunta para Mirari? No. Ok, bueno, yo tendría varias, pero no sé si valga mucho la pena en el sentido de, no sé si pudiste leer todo el texto, Mirari. Sí, pero como dividimos la información, me enfoqué un poco más en lo que me tocaba. Ok,
A ver, voy a hacer esta pregunta y a ver si me la puedes contestar. ¿Dice el autor o hace una distinción entre significado denotativo y contenido funcional? ¿Por qué es relevante esta distinción en términos gramaticales? Porque las dos tienen que formar un sentido funcional. No tan así. Ahorita lo vamos a ver. A ver, esa sería una pregunta. Está bien, no hay problema. Y luego habla también él sobre el acento. Hace una distinción entre que las categorías léxicas y categorías funcionales se distinguen también por el acento prosódico. ¿A qué se refiere con esta distinción? Las palabras léxicas atraen el acento prosódico y las funcionales son átonas, son prosódicamente dependientes. Ajá, exactamente. Y hay otro concepto que me parece muy interesante, en el sentido de que dice que las categorías funcionales son inherentemente transitivas. ¿A qué se refiere con eso? Sí lo tengo, pero no tengo la idea bien como para ¿Y cómo la explicarías? explicar. Aunque no la Como que tengas... no llevan un significado como tal. Algo así. A ver, vamos a revisar. Bueno, como bien señala Mirari, hace dos distinciones entre categorías léxicas y categorías gramaticales. Y una de las primeras cosas que dice el autor es que a las categorías gramaticales en la actualidad se les prefiere llamar categorías funcionales. Entonces, cuando vemos la clasificación semántica de las palabras y vemos categorías léxicas y gramaticales, lo primero que tenemos que pensar es que a las gramaticales es más conveniente llamarles categorías funcionales. Y primero señala que también habría que distinguir entre el tipo de significado que tiene cada una de estas categorías. Y dice, sí, efectivamente, las categorías léxicas tienen un significado denotativo, que quiere decir que denotan ciertas acciones, conceptos, entidades, lo que sea, ¿no? Libro, cantar, hoy. Pero las palabras funcionales, más que no tener un significado, que es lo que se decía en la gramática tradicional, tienen un contenido funcional. Y él dice, esto es relevante porque, por ejemplo, las preposiciones funcionan dentro de la lengua, como bien decía Mirari, como pegamento de las otras palabras, ¿no? Es como los cementos y los ladrillos. Las categorías léxicas serían los ladrillos y las categorías gramaticales serían las traves y el cemento para pegarlas, ¿no? Y en ese sentido, las categorías funcionales tendrían este contenido funcional. Y luego hace una distinción muy interesante porque dice, es muy importante esto porque vamos a tener relaciones entre palabras o relaciones en general que podemos codificar léxicamente y que podemos codificar funcionalmente. Y esto lo vamos a tener también en todas las lenguas. Entonces, y él ponía estos ejemplos. No solamente voy a hablar de uno porque es como el más evidente. Si yo digo Juanito es más alto, o más bien, Juan comparó a María con Pedro, estoy haciendo una comparación de tipo léxica porque estoy diciendo, simplemente estoy describiendo la acción de comparar. Pero si yo digo, Juan dijo que María es más alta que Pedro, en la frase María es más alta que Pedro, estoy realizando una comparación funcional, porque estoy utilizando partículas funcionales para marcar esa distinción entre el significado léxico y entre el significado funcional. Esta es la parte quizá más compleja de esta parte de la lectura. No vamos a detenernos tanto en ese asunto.
Los que quieran volver a revisar esa parte es interesante porque sí, efectivamente es una característica del lenguaje. Podemos codificar estas relaciones tanto léxicamente como funcionalmente, pero lo que sí es relevante es comprender que las categorías funcionales tienen eso, ¿no? Tienen un contenido funcional o relacional. Por ejemplo, la conjunción y, que es el ejemplo que ponía el autor, es un concepto de coordinación. Tenemos que poner dos elementos coordinados, María y Pedro. Y quiere decir que los dos están en el mismo nivel y que los dos, a lo mejor María y Pedro están sentados en la mesa, que ambos están sentados ahí en la mesa. Y simplemente es una partícula que nos señala que ellos dos están ahí. Y lo mismo ocurre con todas las demás. Es el ejemplo más claro, el de la coordinación. Y luego pasa ya a describir cada una de las categorías de manera más detallada. Y primero empieza con las léxicas, y como ya hemos visto también, lo primero que dice son inventarios abiertos. Porque no es posible contar estas unidades. Las palabras que refieren cosas, objetos, acciones, etcétera, son demasiadas y no podemos realizar esta distinción. En la naturaleza designativa, esto ya lo vimos, competencia léxica, esto no lo vamos a ver también. Ok, y luego por último, la característica más importante, bueno, las características, porque así como señaló Mirari, estas palabras se pueden coordinar, la casa y el niño, pueden aparecer aisladas, también es otro rasgo característico de las categorías léxicas. Si yo pregunto cuándo llegaste, ustedes me pueden decir ayer, pero si yo les pregunto con quién llegaste, no me pueden decir con quién no, o sea, tienen que juntarla con otra cosa para que sea funcional la palabra, pero las palabras léxicas pueden aparecer solas. Y las categorías léxicas atraen el acento prosódico. En muy bonito, la palabra que tiene mayor relevancia fonética, en el sentido de acento, es bonito, y por tanto el núcleo de la cadena entonativa de esa frase va a estar en bonito. Y esas serían las características de las categorías léxicas. Y luego dice, en contraste, las categorías funcionales van a ser inventarios cerrados. Una de las características interesantes es que a lo largo de la historia del lenguaje suelen no cambiar. Es decir, si hacemos un recorrido histórico del español, vamos a encontrar prácticamente las mismas palabras funcionales, las mismas conjunciones, las mismas preposiciones, etcétera, porque son palabras que no suelen cambiar. También señala que son las palabras que los niños adquieren primero, porque son las palabras relacionales. Es más fácil adquirir las palabras relacionales que el léxico, porque también, como decía el autor, en términos de léxico, nunca agotamos las posibilidades de palabras que podemos aprender, pero sí las de las palabras funcionales. Y ponía también un ejemplo muy chistoso, ¿no? Si alguien conoce muchas palabras, decimos que tiene un léxico muy rico, pero decir que alguien tiene un inventario de categorías funcionales muy rico, pues es una tontería, porque en realidad son tan pocas esas palabras que todo mundo o todos los hablantes del español las conocemos, pero más, sin embargo, aunque, etcétera, ¿no? Y luego hablaba de que son inherentemente transitivas en el sentido de que no pueden aparecer solas, en el sentido de que si yo tengo la conjunción y, le tengo que poner dos complementos a esa palabra para que funcione, María y Juan, no puedo decir simplemente y. Lo que quiere decir, como veíamos con la presentación que acabamos de cerrar hoy, que tenemos huecos sintácticos para la conjunción. La I tiene dos huecos sintácticos, uno antes y uno después. Y lo que hacen estos huecos sintácticos es decirnos, este primer elemento está coordinado con el segundo elemento. Es a lo que se refiere que son inherentemente transitivas. Las categorías funcionales no se usan aisladas porque necesitan de otros elementos que deben saturar las posiciones que proporcionan. Su papel gramatical es el de enlazar, marcar, subordinar, es decir, establecer relaciones. Por eso son transitivas. La transitividad la vamos ya entendiendo así, como palabras que requieren obligatoriamente de complementos. Y señalaba, ¿no? Son generalmente átonas y son prosódicamente dependientes.
Y aquí simplemente hace una distinción muy interesante que les digo que deben tener en cuenta para conocerla, no tanto para manejarla de momento, entre los clíticos, que así se le denomina a esta clase de palabras átonas, pero que dependiendo de su posición, les vamos a llamar proclíticos o enclíticos. Si van antes del elemento tónico, como en el ejemplo que poníamos arriba de muy bonitas, va a ser un proclítico, pero también puede haber casos de naturaleza enclítica. En español son pocos, los tenemos más en francés, en portugués, pero aquí casi no. Ella le dio, no, le dio, no. No, es que casi siempre van antes del verbo. No, en español casi no tenemos. Tal vez me acuerdo de alguno, pero no, casi siempre son proclíticos. Se la di a María, la, por ejemplo, va antes del verbo. Yo le di esto a María, ¿no? Se la di a María, se afeita, como lo vimos en lo anterior, ese clítico se va antes del verbo, se afeita. Se lo come, los dos clíticos van antes del verbo, el se y el lo van antes de comer, se lo come. Entonces todos esos son proclíticos. Pero estas serían las características entre palabras variables y palabras invariables. ¿Alguna duda con esto? Para pasar a la última. Yo creo que sí nos da tiempo. No, profesor. No, profe. Recuerden, les vuelvo a repetir, tuvieron una semana prácticamente para leer el texto, ¿no? No era un texto demasiado extenso, entonces lo pudieron haber realizado. Por lo que estoy viendo, no todos se pusieron de acuerdo, no todos hicieron la lectura, no todos trabajaron en equipo, no todos pudieron trabajar en equipo. También faltó un equipo, ¿no? Pero ya aquí ya se vieron los problemas. En el examen van a venir esas preguntas. Pensaba que si las exposiciones iban bien, podría yo quitarlas considerando que pues todos hicieron la tarea y todos hicieron lo que tenían que hacer. Pero ya que no, las voy a dejar, ¿no? Entonces, para que se preocupen por estudiar la lectura, el resumen tampoco lo voy a subir porque era su responsabilidad. Entonces, para que la lean y puedan tener los conceptos claros para el día del examen, ¿no? Igual el video va a quedar en la plataforma, pero es importante que hagan la lectura. Vamos con el tercer equipo. Carmen, Eilan y Angélica. Sí, profesor, permítanos tantito. Ok, en lo que voy a sanitario. Bueno. Listo, chicos, cuando quieran. Sí, profe, ya vamos. ¿Ya puedes ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí. Ah, ok. Bueno,
Buenos días, compañeros, profesor. Nosotros vamos a exponer sobre el tema de categorías de manifiestas y encubiertas. Ay. Bueno, como una introducción, podríamos decir que las categorías gramaticales o clases de palabras agrupan a todas las palabras como del idioma. Así como puede ser distribuidas por clases. Y estas clases son sustantivos, nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones, artículos y verbos, en la cual esta puede distinguir dos tipos de categorías, que son las categorías manifiestas y cubiertas. También estas son conocidas como rasgos implícitos, que son componentes que aparecen contenidos en algunas piezas léxicas, pero también puede corresponder a las categorías sintácticas o sin contenido fonológico. Las piezas léxicas son palabras que pueden combinarse en frases y dan origen a otras combinaciones. Son palabras o grupo de palabras que constituyen una unidad léxica, que suelen también estar recogidas en el diccionario, en la cual esta también puede tener varios significados. Las categorías sintácticas, esta se refiere a los conceptos que se expresan mediante morfemas. Morfemas flexivos como por ejemplo el número, persona, el tiempo, el género, aspecto, etc. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Sí, perdón. Gracias. Listo. Ok. Existen categorías sintácticas con contenido fonológico. Bueno, las categorías vacías pueden considerarse que las piezas leídas dentro de la oración resultan de aplicar reglas que borran el material léxico en la estructura. Esto quiere decir, bueno, primero me gustaría definir qué es elisión. Es la supresión de una palabra, de una frase que desde el punto de vista gramatical deberían estar presentes, pero que si las quitamos siguen teniendo el mismo significado. Para definir un poquito mejor lo de categorías vacías, podríamos decirlo como que es algo que no existe de manera expresa en la oración fonológicamente y que son denominadas estas piezas leídas o tácitas dentro de una oración que se da por aplicar las reglas por el material léxico de las estructuras. Y bueno, este ejemplo me parece que lo ilustra súper bien. El ganador recorrió 200 kilómetros y el segundo recorrió la mitad. Si solamente decimos que el ganador recorrió 200 kilómetros y el segundo la mitad, se entiende perfectamente bien sin que se sobreentienda o sin que tengamos que volver a poner el verbo recorrer. Bueno, como ya sabemos, la sintaxis estudia la combinación de las palabras para formar oraciones y que éstas tengan concordancia. Bueno, pues los elementos vacíos o nulos se dividen en dos partes. La primera es representado sintácticamente y la segunda no representado sintácticamente. ¿Qué queremos decir con esto? Las oraciones pueden tener una estructura o ciertas reglas. Entonces, si tiene estas ciertas reglas, serían representadas sintácticamente porque tienen concordancia. Y si no tiene estas reglas o esta estructura, serían no representados sintácticamente. Como podemos ver en el ejemplo de la pregunta era absurda. Es representado sintácticamente
Y no representado sintácticamente sería que obviamente sabemos que hubo una pregunta porque hubo un destinatario. Bueno, como sabemos, existen palabras que suelen expresarse separadamente. Estas son comparativos sincréticos y, bueno, tienen rasgos de comparación similar. Un ejemplo sería más bueno que y menos que. Están separadas o suelen expresarse separadamente, más que, más bueno que. También tiene consecuencia con la sintaxis. Un ejemplo podría ser, nosotros decimos mucho mejor y no decimos mucho superior. Aunque, bueno, estos dos ejemplos significan lo mismo, pero no es como la manera correcta en decirlo en mucho mejor, mucho superior. Y pues vino, mis compañeras les van a explicar un poquito de estos 3 puntos. Sí, yo les voy a explicar los pronombres que tienen antecedentes y consecuentes. En el ejemplo, mi hijo ya se afeita y la gente que la conoce habla muy bien de ella. Es decir, en mi hijo ya se afeita, el antecedente es que, bueno, como lo entendimos, es que esta frase ya lleva una anterior, o bueno, una circunstancia anterior que pues mi hijo ya se afeita, entonces quiere decir que él ya tiene la necesidad de. Y luego, en el ejemplo de la gente que la conoce habla muy bien de María, es decir, que como consecuente, porque la conocen, hablan bien de ella. Bueno, el siguiente punto es el de los pronombres reflexivos que necesitan antecedentes en oraciones en infinitivo y que no las contiene. Aquí el autor, bueno, en el libro pone este ejemplo de es conveniente afeitarse 2 veces al día, que esto hace que podemos entender que el verbo afeitarse, que está en infinitivo, este contiene un sujeto vacío. Y también lo constituye en el antecedente del pronombre. También el otro ejemplo que también nos menciona que es a veces es agradable viajar sola, que esta entra en las propiedades característicos a los sujetos que no concuerda como que con el verbo, y esta carece una flexión temporal, ya que está hablando como habla de los rasgos de género y número. Y también, bueno, aquí este punto quiere decir, bueno, se entiende que estas oraciones se pueden entender por sí solas. También otro ejemplo podría decir, llegué ayer por la tarde, también este verano iremos a la playa, o también te están esperando. Estas son oraciones que el sujeto pronominal no necesita un pronombre para definirlo y anuncia actividades del individuo. Como decía, o sea, son oraciones que se pueden entender por sí solas. ¿Podrías? Ya. Bueno, no, la otra.
Las categorías manifiestas o rasgos explícitos son las que aparecen de manera fonológica en las oraciones. Por ejemplo, Adriana y Joaquín irán juntos al cine. Podría referirse también esta categoría manifiesta como el género y el número. Angie, ¿podrías regresar a la diapositiva anterior? Antes. Esa, gracias. Es que no estoy segura de que me haya dado a entender con lo de los pronombres y antecedentes y consecuentes. En el primer ejemplo, mi hijo ya se afeita, el antecedente es mi hijo y el pronombre que se está usando es se. Y luego en el consecuente de la gente que la conoce muy bien, habla muy bien de María, el pronombre la, el consecuente es María. Entonces, bueno, a eso se refiere con antecedentes y consecuentes. Ya. Si quieres la última diapositiva, Angie, por favor. Pues esto sería todo. No sé si tienen alguna duda. ¿Dudas, compañeros? No, Yo tengo dos, pero no sé si nos va a dar tiempo todavía, ¿no? Porque quiero además dejar la tarea. Pero voy a hacer una en especial donde hablan de antecedentes y consecuentes. En ese caso, ¿estamos ante categorías vacías o ante categorías manifiestas? Porque lo ponen o lo integran en la presentación en el terreno de las categorías vacías. ¿El autor hace eso? No. Uh-huh. Lo de categorías vacías, justo como explicaba en la parte de... Hay algunas oraciones que no necesitan repetir la misma palabra para que se entienda. Y en estos casos, bueno, sí, en realidad sí. Bueno, en lo de los pronombres que tienen antecedentes y consecuentes, más bien sustituye el sujeto, mi hijo. Pero en ese sentido, la respuesta a mi pregunta de si es categoría vacía o categoría manifiesta, ¿cuál sería tu respuesta? Que no. ¿Que no son qué? Yo creo que no son vacías. Ok. Ya que, bueno, ay, sí. No te preocupes, no, o sea, está bien, lo sabemos. Bueno, la elipsis es lo que yo estaba explicando y tiene que ver con las categorías vacías. Pero en estos ejemplos ¿Sí? se cambia por un pronombre en lugar de que simplemente se elimina. No, justamente ese sería el contraste que hace el autor, ¿no? Tenemos este tipo de frases en donde tenemos un pronombre correferencial, María, mi hijo ya se afeita, mi hijo y se refieren a la misma persona. Pero en la elipsis esto no ocurre. Sin embargo, parecería ser que hay un elemento nulo o vacío que está funcionando como correferente del antecedente. Ahorita vemos el ejemplo, pero sí, va más o menos por ahí, ¿no? Y la otra pregunta es que yo en lo personal no entendí muy bien lo de los comparativos sincréticos, o sea, no en mi lectura, sino en lo que ustedes me explicaron. Si pueden elaborar una breve preexplicación de esto, porque nos quedan 10 minutos.
comparativos sincréticos. Si no, ahorita lo vemos, porque les digo, también quiero dejar la tarea y ya se nos fue el tiempo. Y además tengo que explicar lo de la evaluación. Ok, no hay problema, lo explico rápidamente. O sea, en realidad, lo de los comparativos sincréticos no era tanto como que las palabras mejor, peor, mayor y menor tuvieran el contenido semántico de más bueno que o menos que, sino que él como... ¿Sí, dime? Perdón, antes de que usted me siga explicándolo, ¿puedo intentar darle la explicación que hicimos entre las tres y ya usted me dice? Okay. Adelante. Pues son palabras que vienen de una y se pueden hacer diferentes, como que se desarrollan de diferente manera. O sea, por ejemplo, hay... el mayor y menor vienen de más, ¿no? Pero ese es el ejemplo, o sea, como que de ahí deriva, ese es el ejemplo que da la palabra. Y el superior ya no se puede usar como un comparativo, sino que justo eso ya no hay nada que se le compare a algo superior. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Porque sí. No, sí. Sí, justamente es algo así, ¿no? O sea, tenemos palabras que son relativamente pocas en español. O sea, en español los comparativos sincréticos solamente serían estos, cuyo significado no solamente es léxico, sino también que expresan un significado relacional, ¿no? Como en el ejemplo de más bueno que. Entonces dice, tenemos un rasgo implícito o encubierto de comparación en esas palabras. Es como en la mano. Tenemos un rasgo implícito de género en mano y se expresa gramaticalmente en los determinantes, a diferencia de los rasgos explícitos. Entonces los comparativos sincréticos solo los utiliza para expresar eso, ¿no? En ese tipo de palabras tenemos un rasgo implícito de comparación que no tienen otras palabras semejantes a mejor, peor, mayor y menor. O sea, por ejemplo, en el caso de superior, no tendríamos este rasgo comparativo, ¿no? Y luego las categorías vacías, justamente nada más el ejemplo, porque en términos generales explicaron todo lo que venía en esa parte. Era la más difícil, les digo, pero también era un poco la más corta. En donde dice mi hijo ya se afeita, tenemos esto, que en mi hijo y se refieren a la misma persona, y lo que dice el autor, en frases en donde tenemos el hirido algo, yo creo que hizo trampa, pero él dice que no hizo trampa, ahí tendríamos que poner hizo trampa. Tenemos un elemento nulo que podría estar funcionando como correferente de toda esta estructura. Yo creo que hizo trampa, pero él dice que no hizo trampa, perdón, de esta estructura. De esta. Pero él dice que no hizo trampa. Pero como elidimos esa parte, tenemos ahí una especie de tono o algo, un rasgo nulo que nos está correferencializando con una parte de la estructura anterior de la frase. Yo creo que hizo trampa, pero él dice que no. Entonces ahí tendríamos ese elemento nulo. Y solamente un poquito para hablar de esto de representado sintácticamente y representado no sintácticamente, es un poco exactamente como decían ellos, como decían las compañeras, perdón. Tenemos representaciones sintácticas de género, como en llegué muy cansada, la palabra cansada. Vean, o sea, primero tenemos en llegué muy cansada un sujeto nulo, porque llegué es yo, pero yo no sé si soy yo, o sea, yo sí sé, ¿no? Pero me refiero a que si en términos gramaticales no sabemos si es hombre, mujer o lo que sea, ¿no? Entonces, llegué muy cansada, pero cuando llegamos al adjetivo cansada nos da la morfología de género, y entonces ya sabemos que el sujeto es femenino. Entonces tenemos un sujeto o un elemento vacío, un yo o un sujeto X, que tiene consecuencias gramaticales sintácticamente, porque hace que el adjetivo concuerde en género con ese sujeto. Lo vamos a, ya faltan 5 minutos, lo vamos a dejar hasta aquí, y en la siguiente clase vemos estas partes, porque esto sí es importante. Nada más les voy a explicar
El asunto, les voy a mandar la tarea ahorita por WhatsApp para que sea rápido, nada más les explico lo que hay que hacer. Vamos a analizar en las palabras y clasificarlas en categorías, las normales, ¿no? Adjetivo, verbo, etcétera. De un pasaje del periódico Le Monde, sería el ejercicio 3. La idea sería que hicieran hasta donde dice revoir, ¿no? Toda esta parte. Con ayuda de un diccionario, señala la categoría gramatical a la que pertenece cada una de las palabras léxicas que conforman este breve texto. Aunque aquí no es bien palabras, porque léxicas pueden entenderse solo como léxicas, palabras, que conforman este breve texto. Yo les pediría hasta acá, ¿no? Ya esta parte ya es demasiado, pero también si les dejo nada más esto es muy poquito. Entonces, hasta acá. Vamos a buscar en el diccionario cada una de las palabras y me van a hacer en una tabla o en una lista verbos, adjetivos, sustantivos, adverbios, preposiciones, determinantes, etc. Y en dado caso, lo discutiremos también la siguiente sesión, casos que les hayan parecido interesantes, ¿no? Con lo que ya saben sobre categorías de las palabras. Ah, mira, esta palabra como que aquí no está funcionando como debería. O cosas de esa naturaleza. No se van a encontrar muchas, pero hay alguna que otra por ahí. Y esto lo voy a abrir la actividad para subir en Blackboard esta clasificación. La lista de palabras que sean adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, etcétera, y la comentaremos la siguiente sesión. Esto sería para subir antes del lunes, todavía no hago la actividad porque quería yo que hiciéramos un poco en la clase de hoy, pero ya no nos dio tiempo. Entonces, para que tengan en consideración esto, y ahorita les mando el ejercicio por WhatsApp para que lo puedan descargar. ¿Alguna duda con esta parte? Creo que no. Ok. Entonces, otra vez, ¿no? Con ayuda del diccionario, clasificar las palabras en categorías. Las tradicionales. Justamente los comentarios que haremos la siguiente sesión serían qué categorías no tradicionales pueden ver aquí. Les digo, no son muchas, pero podrán encontrarse alguna. Y con respecto a la evaluación, primero, los que no vinieron no tienen derecho a mandar evaluación, ¿no? Porque, pues, si no vinieron, no participaron y por lo que entiendo, pues, tampoco pusieron mucho de su parte. Después, ¿cómo va a ser la evaluación? Solamente quiero que cada uno de ustedes me mande un breve comentario sobre cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Por ejemplo, en el equipo de Daniela, Dana y Alberto, Daniela, que ya no tiene derecho a mandarme la evaluación, pero bueno, Daniela me mandaría un comentario sobre Dana y sobre Alberto. No calificación, solamente comentario, ¿no? Y a partir de ahí yo voy a hacer mi valoración de su trabajo en equipo. ¿Alguna duda también con esto? Me lo mandan al correo institucional. Con su nombre va a venir en el correo, pero pongan su nombre y cada uno de los nombres de sus integrantes de equipo y su breve comentario al respecto. Trabajó en un equipo, se organizó, se contactó, nos ayudó con la presentación, qué sé, ¿no? Lo que ustedes consideren pertinente para evaluar a su compañero. ¿Vale? O sea, solo un integrante del equipo es el que va a evaluar. No, cada uno de ustedes como integrante del equipo, sea Daniela, por ejemplo, Daniela, Dana y Alberto, cada uno me va a mandar el equipo de la evaluación de sus respectivos compañeros. Por ejemplo, Daniela de Dana y Alberto, Dana de Daniela y Alberto de Daniela y Dana. No, ok, sí. Nada más. Y con todos los demás es lo mismo. Bueno, pues entonces si no hay dudas, ya nos dieron las 9 horas y nos echamos las 2 horas. Nos vemos el lunes y les voy a dar el ejercicio y les voy a abrir el ejercicio para que lo puedan subir a Blackboard, ¿vale? Gracias, profesor. Que tenga bonito día. Igualmente, espero. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Bonito día, profesor. Bonito día igual a ustedes. Bye. Profesor, solamente quería